Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado la Biblia, Señor, para que a través de ella conozcamos lo que tú quieres que sepamos de ti. Para que a través de ella conozcamos tu poder. Para que a través de ella conozcamos tu amor, tu misericordia y tu soberanía, Padre. Te oramos, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos ayude a transformarnos para que seamos cada día más agradables a tus ojos, que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos en tus manos esta predicación, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de esta predicación es acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? La soberanía de Dios, soberano. La soberanía es la cualidad, atributo o característica de Dios que habla del poder y del derecho que Dios tiene para hacer todo lo que quiera y de hacer cumplir cada uno de sus decretos. Habla del poder, la soberanía de Dios es un atributo de Dios que habla del poder. Sabemos que Él es todopoderoso. Y también del derecho que Dios tiene para hacer todo lo que Él quiera. Y de hacer cumplir cada uno de sus decretos. Por decir algo, alguien que es el dueño de una casa, el dueño de una finca o lo que sea, pues allá en esa finca o en esa casa se hace lo que diga el dueño. Y el dueño está capacitado y tiene el poder para hacer lo que quiera en esa finca porque es de él. Puede destruirla, puede hacerla progresar, hacerle los cambios que quiera, puede hacer lo que quiera, todo lo que quiera, es de él. Cada quien puede hacer lo que quiere de las cosas que sean de uno. Y el universo es de Dios. Él lo hizo de la nada. Él, por lo tanto, puede hacer lo que Él quiera. Él es el dueño. Él sabe cómo funciona. Y funciona porque Él lo mantiene funcionando. Y Él puede hacer en el universo lo que Él quiera. Refiriéndonos a las promesas y a raíz de ese poder de Dios. Por eso es que Él puede formular alguna promesa para nosotros, o para el pueblo de Israel, o para ciertas personas específicamente. Él tiene todo el derecho de hacer promesas y es tan poderoso que las puede cumplir. Las cumple, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano. Entonces Él puede hacer promesas y cumplirlas. Por su soberanía y su poder, sabemos que cualquier promesa de Dios es cierta y se cumple. Nos gustan las promesas. Hay muchas cosas buenas y siempre nos agarramos de las promesas y a veces reclamamos las promesas. Pero no nos gustan tanto la soberanía de Dios, de pensar que Él está sobre uno y que lo domina y que todo sucede de acuerdo a lo de Él. Eso como que no nos gusta mucho. Pero una cosa no puede existir sin la otra, ¿sí?
las promesas sin la soberanía las promesas solo son palabras, ¿sí? Pues dice cualquier persona las cumpla o no las cumpla. Pero las promesas de Dios son verdad, porque es Él quien las formula y Él es todopoderoso. Dios es soberano. Pónganle cuidado a esta definición y cada uno va a contestar después si está de acuerdo con eso o no, con lo que voy a leer. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede y sucederá. Repito, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede y sucederá. Él ordenó todo. Sin ninguna presión, sino solo por el sabio y santo consejo de su voluntad, dicho en palabras comunes y corrientes, porque Él quiso. O sea, Dios desde la eternidad, porque Él quiso, ordenó libremente que sucedan las cosas que están sucediendo y que sucederán. Él decretó que eso sucediera así, porque Él quiere, porque esta finca es de Él. Y lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, pero lo usa. Ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Cada quien tiene su libre albedrío y lo ejerce. Sabemos que el libre albedrío de una persona antes de recibir al Señor es un libre albedrío enmascarado, porque es un libre albedrío que está condicionado por el pecado que lo cubre. Deja de ser completamente libre albedrío, pero todos piensan que tienen libre albedrío porque pueden hacer lo que quieran. Pero todo lo que quieren está cubierto por el pecado. Entonces, puede que exista alguno de ustedes que no está de acuerdo con esa verdad que estoy diciendo, o con eso que yo estoy diciendo. Dios desde la eternidad, por el sabio y puro consejo de su voluntad, ordenó libre e independientemente ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Él ordenó todo. Él dijo, esto es lo que tiene que ocurrir, y eso ocurre. Es posible que alguno de ustedes no esté de acuerdo con eso. Ahora, al mismo tiempo hay que preguntar, ¿hay algún ateo aquí? Pues todos diríamos, no, ningún ateo. Pero hay alguno que está en contra o que no acepta tanto eso que digo de que Él ordenó desde la eternidad, por su propia voluntad, que las cosas sucedan, todas las cosas que están sucediendo sucedieran. Él ordenó todo. No hay nada que se escape. Él ordenó todo. Puede que haya alguno que no. Si eso sucede, si sucede eso, que alguien no está de acuerdo con ese que estoy diciendo, esa persona es atea. ¿Sí? Si no acepta que Dios ordenó todas las cosas que están sucediendo y sucederán. Y es interesante saber que esa declaración de que Dios ordenó que todo lo que está sucediendo sucediera, es interesante saber que eso no es que distinga a los judíos de los cristianos o de los musulmanes. No, tanto judíos, musulmanes o cristianos sostenemos eso.
Lo que distingue esa declaración, distingue entre ateos y no ateos, entre los teístas y los ateos. Porque si alguien cree que existe un Dios, esa verdad es una verdad, ¿sí? Y la defienden unos y otros, que crean en Dios. Porque si se dice Dios, es que Dios es capaz, tiene la soberanía para decir las cosas que van a suceder son estas y las hace suceder. No hay nada, absolutamente nada que escape del control de Dios. Eso es lo que es ser soberano. Si hubiera algo mínimo, algo bien pequeñito, un átomo por ahí volando, o una parte del átomo, un protón o un neutrón, o algo más pequeñito, porque hay muchas partículas más pequeñas aún que eso, que esté por ahí solo, sin el control de Dios, eso querría decir de que Dios no es soberano. Y si eso se acepta, de que hay algo por ahí que está por fuera del control de Dios, si eso sucediera, entonces Dios no es Dios. Esa partícula que estuviera sin control, de aquí a mañana, en cualquier momento, echaría a perder todo cuanto Dios ha creado. Si hubiera algo que no está en control de Dios. Entonces, la soberanía de Dios, pongámosle atención a eso, la soberanía de Dios es la habilidad, es el derecho, es el poder y la sabiduría que Dios ha tenido en la eternidad de orquestar, de organizar, que todo lo que ha de suceder, suceda. Es la habilidad, la soberanía de Dios es esa habilidad de Dios en que Él decide qué va a suceder y lo hace suceder. Y todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo ordena. No hay nada por fuera, porque si no, no habría Dios. La forma como nosotros entendamos eso, y no solo de saberlo teóricamente, de que uno de los atributos más importantes de Dios es su soberanía sobre todo lo que existe. Eso tiene unas implicaciones, es decir, no es solo saberlo teóricamente y saber que los atributos de Dios son estos y estos y que entonces la soberanía es esto, la definición es tal, ok, ya lo sabemos, ¿qué sigue? No, el entenderlo completamente y vivirlo, que eso forme parte de nuestra vida y que actuemos de acuerdo a eso y que intrínsecamente sepamos que eso es así y que Dios está en control de todo y es soberano sobre todo. En la medida que nosotros entendamos eso y lo hagamos nuestro completamente, ¿sí? Eso va a afectar nuestra vida de oración, va a afectar una cantidad de cosas y va a afectar toda la vida de nosotros. Toda. En la forma como nosotros entendamos y hagamos nuestra, lo personifiquemos internamente nosotros de lo que es la soberanía de Dios. Si tenemos paz, depende de la forma como entendamos la soberanía de Dios. Depende directamente de eso. La paz, la tranquilidad, la felicidad o como le queramos llamar. Todo eso depende de lo que nosotros entendamos y hagamos con ese atributo de Dios, de su soberanía. Es vivir
vivir confiadamente en la soberanía de Dios, ¿sí? Eso altera hasta la forma como nosotros oramos. ¿Qué oramos? ¿Qué pedimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? La forma como entienda yo la soberanía va a orientar mi oración y mi vida, mi tranquilidad, mi paz. ¿Sí? Entre otras cosas les comento, ahora que estuve con la enfermedad y demás, y momentos un poco incómodos, bastante incómodos, una de las cosas que me sirvió y que me dio tranquilidad y que me dio paz en medio de la tormenta fue leer y estar escuchando y leyendo sobre la soberanía de Dios. Y entender eso me dio tranquilidad, me dio paz. Entender que nada sucede sin que Él lo ordene. Así sea esa enfermedad. Entonces, en el mundo existen dos grupos de personas. Los que creemos en la soberanía de Dios y que le llamamos Señor, y aquellos que no creen en la soberanía de Dios, así como la estamos diciendo, y que al final de los tiempos también le llamarán Señor, para la gloria de Dios Padre. También le llamarán Señor. Entonces, no es solo saber que, la soberanía de Dios es esto y la soberanía de Dios es importante y es su principal atributo, lo que sea. No, es verlo en la práctica. ¿Cómo es que eso funciona en la práctica? Entonces, para verlo de una manera como así, práctica, cómo es que funciona eso de la soberanía de Dios, vamos a leer unos versículos de la iglesia primitiva, que lo podemos leer en Hechos, capítulo 4, cómo eso se refleja en la vida de la iglesia y de los cristianos, de una manera práctica. Cómo esa iglesia primitiva tenía claro ese concepto. Cómo para ellos eso era así, y eso era lo normal. Para nosotros de pronto es como difícil entender que eso sea así completamente. No, para ellos era lo normal y esa era su vida. Y de ahí se desprendían una serie de actitudes y actividades en la iglesia que muestran exactamente eso, su confianza, su conocimiento de Dios, su grandeza y demás. Ya lo que vamos a leer es capítulo 4, del versículo 23 al 31. Ese pasaje, eso es lo que continúa al pasaje donde se nos habla de que Pedro y Juan estuvieron predicando y que vinieron los sumos sacerdotes y demás y los tomaron presos y les preguntaron varias veces. Pedro tuvo oportunidad de explicar y de hablar sobre la soberanía de Dios precisamente, y también, pero a raíz de eso los forzaron a que no hablaran de Cristo, que no podían seguir predicando a Cristo. Y los sacaron de la cárcel. Entonces, lo que sigue, lo que vamos a leer es lo que sigue. Entonces, el versículo 23. El versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces es un pasaje que todos conocemos, pero que se extraen de ahí una serie de cosas. Y ahí es donde uno puede ver que la confianza en un Dios soberano, como lo que dijimos anteriormente, afecta tu vida de oración. Y lo vamos a ver ahí. ¿Cómo oraron allí los de la iglesia primitiva? ¿Cómo interpretas las Escrituras? Depende de tu aceptación completa de la soberanía de Dios. ¿Cómo entiendes las circunstancias a tu alrededor? ¿Cómo tú testificas? ¿Cómo la confianza en ese Dios soberano afecta los resultados de la oración? ¿Y cómo vives con relación al resto de la comunidad? La forma como tú entiendas eso de la soberanía de Dios, la forma como tú aceptes a Dios, va a afectar todo esto que estamos diciendo. Te va a afectar toda tu persona. Si tú no le das importancia a eso de la soberanía de Dios, tu vida cristiana es mediocre. Porque está dependiendo mucho de ti, de tu imperfección, de tus errores, y no del poder soberano de Dios. Empecemos a mirar qué pasaría acá si yo llegara y contara algo parecido. Oiga, me encontré con unos empleados de la alcaldía y la alcaldía dice que yo no puedo seguir predicando, que eso no lo podemos hacer. ¿Por qué no? Porque ellos no permiten que aquí en Avondale se predique la palabra de Dios. Y yo vengo y les cuento a ustedes. Y dijeron esto y dijeron lo otro y tal cosa. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo contestaríamos muchos de nosotros? Muchos diríamos, bueno, está como grave la cosa. Esperemos un tiempito a que pase como la fiebre y esperemos que se calme un poco la situación. No, yo creo que eso es una advertencia de Dios de que debemos como parar un poco y no seguir predicando la palabra, no seguir haciendo los servicios. O puede ser, todos tenemos que ser prudentes. La Biblia nos enseña que seamos prudentes, mejor que no lo hagamos. Por lo pronto hablemos con los abogados para que ellos estén preparados por si de pronto nos decidimos hacerlo, entonces estar preparados con los seguros y todas esas cosas, porque eso es grave. Bueno, yo conozco a alguien influyente allá en la alcaldía, entonces yo puedo hablar con él a ver si por intermedio de él puedo hablar con el alcalde y dejarnos. O muchos no dirían nada. O si el pastor dice, no, sigámoslo haciendo. No, ese pastor es intransigente, toca obedecer las autoridades. Entonces muchas de esas opiniones pueden aflorar, ¿sí? Y todas esas opiniones reflejan cómo es su concepto de la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces miremos cómo reaccionó la iglesia primitiva. ¿Qué hicieron ante esa situación? ¿Sí? La iglesia primitiva, ¿qué fue lo primero que hicieron? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios.
Ellos, habiéndolos oído, inmediatamente se pusieron a orar, se pusieron a hablar con Dios. No se pusieron a buscar medidas, hagamos esto, hablemos con los abogados o hablemos con la persona que conoce al alcalde o lo que sea. No, nada de eso. Hablemos con Dios. Todos los de la iglesia. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. No unos por aquí, otros por allá. Todos al mismo tiempo oraron a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué hizo la iglesia? Inmediatamente oraron. Ellos no temieron, ellos oraron. Ellos no cuestionaron, no se pusieron a decir: pero ¿por qué esto que está pasando? No, ellos oraron. Ellos no dudaron qué tenían que hacer, no dudaron de Dios, ni mucho menos. Simplemente lo alabaron y decían: Señor, oh Señor. ¿Sí? Ellos no dudaron, sino que oraron. No se dividieron en diferentes opiniones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? No, ellos oraron. Ellos fueron a Dios directamente y oraron. No se escondieron ante las amenazas. No dijeron: uy, sí, cerremos esto. Tal. No, todo lo contrario. Lo dicen ahí más adelante. Ellos oraron. Y nos imaginamos que el que oró fue Pedro o Juan. Oraron, ¿sí? Reconociendo todo eso de Dios, su soberanía, su poder, su majestad y todo esto, ¿sí? Y los demás contestaban: amén, así sea, aleluya, gloria a Dios, confiamos en ti, Dios, sí, no nos detendremos, predicaremos. Y esto fue unánimemente. Lo que quiere decir que eso era un conocimiento uniforme en todos los que participan, en todos los de la iglesia primitiva. Era unánime ese sentimiento, ese conocimiento, esa relación con Dios. Eran un solo sentir, eran una sola voz. Después, ¿qué sigue? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, Señor, puedes hacer todo lo que quieras con lo que es tuyo. Todo esto te pertenece. Tú sigue haciendo. Fíjense que ellos no pidieron en ningún momento: por favor, quítanos esa amenaza. Por favor, cállalos. Manda a tus ángeles para que no nos pongan ese problema, ese impedimento. No, ellos no pidieron eso. Ellos oraron a Dios y le dijeron que hiciera lo que Él quisiera, porque tú eres el dueño de todo. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Tú dijiste por medio de la boca de David. El Espíritu Santo usó a David para que escribiera esa porción. Sí, no es de David. Él usando a David, el Espíritu Santo, Dios usando a David para que escribiera eso. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¡Qué cosa tan absurda! Los príncipes, los poderosos, reuniéndose, poniéndose de acuerdo en contra de Dios, del que los puso allí, del que les dio, los puso en esos lugares, porque sabemos que Dios es el que pone a los gobernantes.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y se unieron para qué? ¿Qué dijeron los de la iglesia primitiva? Se unieron, toda esta gente mala se unió para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que tú planeaste desde la eternidad, de que la segunda persona de la Trinidad viniera, se hiciera carne, viviera santamente, fuera crucificado allá y pagara en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitara y volviera otra vez a la gloria al lado de Él. Todo eso que Él había programado, planificado, decretado, todo eso sucedió porque Dios lo decretó desde la anterior eternidad. Dios lo decretó y usó el pecado de todas estas personas que se comportaron que se portaron de esa manera en contra de Jesús. Usó el pecado de esas personas, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros del pecado. Usó esas autoridades de esa manera, gente mala, perversa, para producir el bien de nuestra salvación. Entendían correctamente la palabra de Dios los de la iglesia primitiva y por lo tanto la interpretaban la realidad, lo que estaba sucediendo, interpretaron eso correctamente. No pidieron que les quitara todo eso, no pidieron que Dios les quitara las amenazas, sino que los empoderara a ellos para predicar la palabra. Usó el pecado de algunos para salvar a muchos. Nada de lo que sucede es accidental. Nada de lo que te suceda. Que te dijeron esto en el trabajo y yo, sin culpa, yo no estaba haciendo nada y me dijeron eso. Nada es accidental. Nada de nada. Debemos ser claros y enfáticos en eso. Nada es accidental, nada se sale de la soberanía de Dios. Dios todo lo ha decretado. Tu historia, tu mañana, Dios ya escribió tu historia. Él ya dijo qué vas a hacer mañana, qué te va a pasar pasado mañana. Eso Él ya lo definió y lo decretó. Que tú vas a tener buena salud durante 5 años y después vas a sufrir muchísimo con una enfermedad terrible. Eso ya lo decretó Dios. Dios, como es de injusto. Todo es de Dios. Él puede hacer lo que Él quiera porque todos nosotros somos de Él y nada de lo que existe no fue hecho sin Él. Él todo lo predetermina. Tu historia no la determinas tú, tu historia la determina Dios, tu Salvador. El versículo 29. ¿Qué pasa en la iglesia primitiva? Ahora que hemos proclamado quién eres tú, no te pedimos que acabes con el peligro, porque tú controlas los peligros, tú controlas todo. Te pedimos lo siguiente, y ahora, Señor, mira sus amenazas. No dice, y quítanos esas amenazas. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Danos fortaleza de acuerdo con las adversidades. No te pido que quite las adversidades, sino que me capacites y me empoderes para hacer tu voluntad. Fíjense lo que hablamos, lo que estuvimos orando al comienzo, que Dios nos capacite para hablar su palabra. Eso fue lo que principalmente motivó a esta iglesia primitiva a pedirle a Dios cuando
vieron esa persecución a la que estaban siendo sometidos en ese momento. Por favor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Danos fortaleza, capacítanos, quítanos lo que nos impide hablar de ti, hablar de todo lo que Jesús hizo, hablar de la salvación que Él ofrece, hablar de la fe, hablar de su gracia, hablar de su humildad, hablar del amor de Dios. Habíamos dicho también que la forma como entendemos la soberanía de Dios afecta nuestra oración. ¿Qué pedimos? Ya vimos la diferencia. ¿Sí? Ahora, el resultado de la oración. Cuando se ora así, de acuerdo a la voluntad de Dios, y exaltando su nombre, y reconociendo su soberanía, y reconociendo quién es Él, el resultado se ve. ¿Qué pasó en este momento? En este pasaje. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si aquí sucediera lo mismo? ¿Qué pasaría si temblara y afuera nadie? No, aquí no tembló nada, no, solo aquí. Y que todos fuéramos empoderados para hablar la palabra de Dios y hablar del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que orar, pero con esa convicción de esa soberanía de Dios. Nada sucede sin que Él lo ordene. Nada. Y si oramos de acuerdo a eso, va a temblar acá y va a ser algo que nunca vamos a olvidar. Y eso mismo nos va a dar toda la fortaleza del mundo, así como se la dio a todos ellos. Y crearon todo un efecto mundial. Porque si no hubiera sucedido esto que estamos hablando de estos pasajes así, ¿qué hubiera sido de la iglesia? No se hubiera esparcido en la forma como se esparció. Pero Dios usó exactamente lo que tenía que usar, y lo que está sucediendo en la iglesia, lo que sucedió, está sucediendo y sucederá, Él ya lo decretó. Él ya lo sabe. Cuando uno descansa en esa soberanía de Dios, así sean tragedias o lo que sea que le sucedan a uno, está uno tranquilo. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios el que lo está decretando. Es Dios el que lo está permitiendo. Es Dios quien lo ordenó. ¿Yo qué tengo que hacer en contra de eso? Nada. Es decir, vivir haciendo lo que Él me ordena que haga. Hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Y hablar de su palabra. Es lo único. Que caiga enfermo, que no caiga enfermo, lo que sea, es lo que yo debo tratar de hacer. Resumen, Dios está escribiendo tu historia. Confía en mí, dice Él. No temas. Yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. ¿Quién te creó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te está santificando ahorita? ¿Quién te va a glorificar cuando llegues a la presencia de Él? Yo soy tu Señor. No temas, confía en mí. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo soy tu salvación. Yo soy. No nos amedrentemos ante nada. Debemos pedirle a Dios que podamos confiar solamente en Él, que lo podamos conocer plenamente y confiar solo en Él. Entender que Él está, o ya lo hizo, entretejiendo la historia de cada uno de nosotros. Y el llamado es ese.
que vivamos confiando en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, porque Él es tu salvación. Y si ustedes buscan en su Biblia, pues hay muchos versículos respecto de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todo de acuerdo a su voluntad. Y hay más versículos que hablan sobre esto. Podemos nosotros vivir en paz, pero no porque es, yo no me meto con nadie, yo vivo en paz con todo el mundo. No. Podemos vivir en paz, tranquilo, confiados. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yo soy tu Dios. Estad quietos y confiad en mí. Es lo que nos dice. Que nos empodere Dios para hablar de su palabra este año. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver claramente, Señor, en tu iglesia, en la iglesia primitiva, cómo ellos, con ese conocimiento que tenían de tu soberanía, Señor, se empoderaron, Señor, y predicaron tu palabra en todas partes, Señor. Te oramos lo mismo, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, que quites de nuestra mente cualquier idea que nos haga dudar de esa soberanía tuya sobre todo lo que existe y sobre todo lo que sucede. Señor, afirma nuestra confianza en ti, afirma nuestro conocimiento en ti y empodéranos, Señor, para hablar de tu palabra a todo momento. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, la vida de esta iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida como cristianos este año, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y podamos avanzar en nuestro proceso de santificación y cada día ser más agradables a tus ojos, siendo más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. 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 Vámonos de pie.